Durante casi 1000 años, el castillo de Windsor ha sido el hogar de los reyes y reinas de Inglaterra. Desde esta antigua fortaleza cercana a Londres, la reina Victoria reinaba un vasto imperio en expansión, del que se decía que nunca se ponía el sol. Pero en 1861, cuando ya llevaba 24 años de reinado, empezaron a descender las sombras. La muerte arrebató a la reina a su querido esposo, el príncipe Alberto. Victoria ordenó que su vestidor fuera preservado como un santuario. Luego se vistió del luto que no abandonaría hasta su muerte. Pero la pérdida de Alberto tendría unas consecuencias más profundas. Precipitaría a la reina y a sus grandes estadistas en una lucha titánica por el corazón y el alma de su imperio. El Imperio Británico, el imperio de la reina Victoria, la cruzada moral. La reina Victoria se había inspirado en las ideas del príncipe Alberto y particularmente en su visión de Camelot, el legendario reino del rey Arturo. Según la leyenda, Arturo gobernaba un imperio cuya grandeza era juzgada no por la extensión de sus conquistas, sino por la creencia de que el fuerte debe servir al débil, el bien debe triunfar sobre el mal y la grandeza debe ponerse al servicio de lo justo. Alberto esperaba que estos principios fueran la luz que guiara a Victoria y su pueblo. Pero en los años que le siguieron, este sueño se vería truncado cuando la reina, sola y más vulnerable, permitió que el imperio siguiera un camino muy distinto, un camino que la llevaría a traicionar los ideales de Alberto. Después de la muerte de Alberto, Victoria cambió. En los días de Alberto, su idea de civilizar el mundo significaba llevar al pueblo el comercio, la educación, el progreso y un mejor nivel de vida. Pero Victoria dejó de interesarse por ello. Victoria quería que Inglaterra dominara, que fuera preeminente. Pensaba que el destino de Gran Bretaña era gobernar la mayor parte del mundo. El imperio de Victoria había nacido más por accidente que intencionadamente. Era un imperio basado en el comercio, y para mantenerlo, los británicos habían adquirido bases navales, estaciones de carbón y colonias por todo el mundo. A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña se había convertido en la nación más rica y poderosa del planeta. Habían iniciado la era del vapor. Fabricaban más de la mitad de los productos industriales del mundo y 3/4 partes del comercio mundial se llevaba a cabo en barcos británicos. Pero a pesar de su éxito, las ciudades de Victoria estaban sumidas en la pobreza y las privaciones. Sin embargo, sus súbditos, ricos y pobres, estaban unidos en la creencia de que Dios los había elegido para una misión especial: exportar no solo los productos de su industria, sino también sus ideas de gobierno, ley y moralidad. Gran Bretaña era una democracia, y los británicos querían saber por qué su gobierno se comportaba de determinada forma. Si adquiría más territorios, si participaba en guerras, querían conocer la razón. Y la razón era el desarrollo de la antigua idea de Gran Bretaña como agente de la civilización. Gran Bretaña llevaba la paz, el orden y la estabilidad a las regiones más lejanas del mundo. En la mente victoriana, en ninguna parte la misión civilizadora era más apremiante o más peligrosa que en África. A mediados del siglo XIX, África era conocida como el continente negro, con su vasto interior aún no explorado por el hombre blanco. Los victorianos creían que era un lugar de dioses paganos, sacrificios de sangre y conflictos tribales. Inspirados por la visión de Alberto de Camelot,
los hombres y mujeres de la Sociedad Misionera de Londres viajaron hasta África en una cruzada para conseguir conversos para el Dios cristiano. Firmes en su creencia de que estaban civilizando el continente, entre ellos había un hombre cuyos viajes al corazón de África le convertirían en el explorador más famoso de la era victoriana. Se llamaba David Livingstone, un escocés nacido en una familia de cristianos pobres pero apasionados. Trabajó en un molino de algodón desde los 10 años y se pagó los estudios en la Facultad de Medicina. Había oído decir que se podía ser médico misionero y se dijo, es lo que yo quiero ser. Su padre estaba en contra. Decía, médicos solo piensan en sus honorarios. Pero él estaba entusiasmado con la idea de predicar el Evangelio. Y por el hecho de trabajar como médico y misionero, no solo se ocuparía de su espíritu, sino también de su cuerpo. Cuando Livingstone inició sus viajes, la principal posesión británica en África era un puerto de escala en el extremo sur de este vasto continente. El puerto de Ciudad del Cabo solo era una escala en el largo camino marítimo hasta India. El gobierno británico no estaba interesado en el interior, ya que se creía que solo eran miles de kilómetros de árido monte bajo. Pero cuando Livingstone viajó hacia el norte, hasta la gran meseta central del continente, descubrió otra África diferente. El escenario cambiaba dramáticamente del desierto a las verdes praderas, con altos árboles y exótica vida salvaje. Livingstone escribió abundantes notas, documentando la flora y fauna con todo lujo de detalles. Pero fue un encuentro menos agradable con la fauna local lo que le dio fama en Inglaterra. El doctor estaba trabajando en una zanja de irrigación cuando le advirtieron de que unos leones se estaban acercando al campamento. Corrió para ayudar a sus colegas, pero vio que él era el objetivo del ataque del león. Logró efectuar un disparo, pero solo rozó a la bestia. El animal herido saltó. Un portador nativo le salvó la vida. Pero Livingstone tenía múltiples magulladuras y un brazo roto. Fue una experiencia terrible. El brazo no solo estaba roto, estaba destrozado. A kilómetros de distancia de cualquier ayuda médica, Livingstone se trató sus propias heridas. Incluso consiguió insertar un tornillo en el hueso roto. Supongo que lo entablilló con ramas atadas al brazo. Y lo que no podría hacer él, se lo pediría a alguien diciendo, sujete esto, átelo así, o lo que fuera. Muy doloroso. Y por supuesto, es muy difícil reducir la fractura en buenas condiciones. Semanas más tarde, un colega médico vio asombrado la herida de Livingstone. Mostraba un gran valor, sagacidad, habilidad y resistencia que apenas se han superado en los anales del heroísmo. Tales historias, publicadas por Livingstone y otros, llegaban a un gran número de lectores tanto en Europa como en América. Los lectores se sentían inspirados no solo por el sentido de aventura, sino por la sensación de que participaban junto con los misioneros en una cruzada histórica. Los misioneros se veían a sí mismos como pioneros de la civilización. Eran como Livingstone, también podían ser exploradores. El otro valor de los misioneros era que conformaban un vínculo directo entre el imperio y la gente de la calle. En las iglesias se rezaba por ellos. Muchas iglesias y capillas contaban con sus propios misioneros que les envían noticias regularmente y a los que enviaban dinero. A pesar de su fama creciente, Livingstone tuvo poco éxito a la hora de cristianizar a los africanos. Solo se tiene noticia de una conversión, el bautismo de un jefe llamado Sechele.
El problema era que el jefe Sechele tenía varias esposas, pero si iba a unirse a la iglesia solo podría tener una. Era un hombre muy sincero y apartó a sus otras esposas. Les dio regalos y les dijo: lo siento, me he convertido a esta nueva religión. Se convirtió al cristianismo. Se dice que fue la única conversión de Livingstone. Y también se dice que cayó en el camino porque al poco tiempo aceptó a una de sus antiguas esposas. Cuando el jefe cayó, Livingstone se sintió desolado, pero continuó su lucha por llevar la medicina y el cristianismo a África. Sufrió innumerables privaciones, calor, lluvia y barro. El miedo constante de ser atacado por animales o tribus hostiles, la deserción de sus propios hombres y las enfermedades. Durante los 3 primeros años de sus viajes, Livingstone padeció 27 brotes de fiebre. Se esforzó por cruzar ríos y bosques tropicales con el corazón latiendo aceleradamente y sufriendo fortísimas jaquecas, mareos y diarreas. Estaba impulsado por sus ideales cristianos y una casi mesiánica creencia en sí mismo. ¿No ves, oh Señor, cómo los paganos se levantan contra mí como hicieron con tu hijo? Si un hombre como yo llegara a huir, no, en verdad. Después de pasar 15 años explorando, Livingstone hizo su descubrimiento más espectacular. Descendieron por un río muy ancho, yo diría de más de 1,5 kilómetros de ancho. Y frente a ellos se encontraron con una isla, con el agua fluyendo por ambos lados. Y se dirían: vamos a llegar a la isla o el agua nos arrastrará por uno u otro lado. Pero llegaron a la isla. Y al mirar vio esa enorme catarata, la cortina de agua más grande del mundo. Estaba convencido de que era una maravilla de la naturaleza, de la creación de Dios. Dijo: los ángeles en sus vuelos habrán visto cosas así. Livingstone le dio el nombre de Cataratas Victoria en honor a su reina. Livingstone continuó su viaje hacia el norte, donde vio un espectáculo que iba a cambiar su misión. Quedó horrorizado al ver a unos hombres encadenados que eran llevados a la costa, con destino a los mercados de esclavos de Arabia. Lo que he visto, los incidentes más comunes del tráfico de esclavos, es tan nauseabundo que me esfuerzo por borrarlo de mi mente. Pero las escenas de los esclavos aparecen espontáneamente, despertándome en plena noche, horrorizado por su realismo. La esclavitud había sido prohibida en el Imperio Británico en 1833 y la Marina Real intentaba interceptar los barcos de los negreros con destino a Estados Unidos. Pero el comercio de esclavos continuaba incontestado en el África Oriental. Livingstone tomó la determinación de que Gran Bretaña librara al continente de lo que él llamaba la herida abierta del mundo. Concluía diciendo que a los traficantes deberían ofrecérseles unas formas más aceptables de ganarse la vida, que África debía ser civilizada, no por la fuerza, sino por el comercio. Mi deseo es abrir un camino por África por el que pueda transitar la civilización y el cristianismo. Se dedicó a la exploración en un intento de encontrar una ruta al interior para el comercio británico.
Cuando llegara el comercio, sin duda le seguiría la cruz, y con ella, esperaba él, la libertad y la justicia para el esclavizado pueblo africano. Livingstone apeló al espíritu de cruzada que prosperaba en la Gran Bretaña de Victoria. Un espíritu que se encarnaba en el nuevo edificio del Parlamento en el corazón de la capital británica. El príncipe Alberto había pasado los últimos 10 años de su vida supervisando la decoración de lo que él consideraba un templo de los valores de la civilización, buen gobierno, ley y religión cristiana. En el corazón del edificio se encuentra la Robing Room, la sala de las vestiduras, en la que la reina se viste con las vestiduras de soberana para la apertura del Parlamento. Aquí, en toda su gloria, se plasmaba la visión que Alberto tenía de Camelot. Los cuadros que encargó serían un recordatorio permanente de la leyenda del rey Arturo. Estas figuras heroicas serían modelos a seguir para soldados y científicos, exploradores y misioneros que extenderían los valores británicos por todo el mundo. Pero cómo extender dicha visión fue una cuestión muy discutida. En la Cámara de los Comunes esta cuestión era ferozmente discutida por los miembros electos del Parlamento, dirigidos por dos hombres cuyas visiones del Imperio de Victoria eran diametralmente opuestas. Por un lado, el conservador Benjamin Disraeli, un apasionado abogado del poder y la gloria imperial. Por el otro, su adversario de toda la vida, el liberal William Gladstone, que capitaneaba la visión moral del príncipe Alberto y David Livingstone. Gladstone estaba impulsado por un propósito altamente moral y por la pesada carga de la culpabilidad, en parte porque su propia familia había ganado una fortuna con el comercio de esclavos. Como líder del Partido Liberal, Gladstone defendía la exportación de los valores de la civilización por medio del comercio, no de la conquista. Gladstone consideraba que el imperio ya estaba allí y no había mucho que se pudiera hacer. No quería ampliarlo y creía que el imperialismo era un credo que podía contaminar al pueblo británico, haciéndolo amante de la guerra, agresivo. Él pensaba en un mundo en el que reinara la paz universal. Cuando hablaba del imperialismo se preguntaba, ¿es esto piadoso? Y decía que no. Lo consideraba como la grandeza triunfando por encima de lo justo. Y eso le asustaba. Si el pueblo británico se dejaba hechizar por el imperio, se dedicaría a luchar en guerras aquí y allá, gastando mucho dinero, dejando de ser una fuerza moral en el mundo. Esta visión era ferozmente contestada por su gran rival Benjamin Disraeli. Este ocupó el cargo de primer ministro en 1867 y en los 15 años siguientes, él y Gladstone se fueron alternando en el poder. Disraeli creía en la expansión del imperio británico. Le gustaba decir que sus antepasados habían sido ricos mercaderes venecianos que comerciaban con Oriente, y esto le daba un entusiasmo romántico por la aventura imperialista. Disraeli veía el imperio como un activo extraordinario. El imperio había convertido a Gran Bretaña en una gran potencia, una potencia mundial, y también le permitía tener una gran influencia en Europa. Y desde luego le encantaba el glamour del imperio. Consideraba que le daba prestigio al país. Esperaba que, con el tiempo, las colonias blancas no tomaran el rumbo americano, sino que permanecieran emocionalmente unidas a Gran Bretaña, especialmente por medio de la corona. Pero Victoria seguía sumida en un profundo dolor. Desde la muerte del príncipe Alberto, había perdido interés en el imperio y los demás asuntos del Estado. Victoria se recluyó. Creo que porque se sentía incompetente como reina. Durante mucho tiempo, Alberto había hecho el trabajo por ella. Alberto lo había hecho todo. Lo preparaba todo para ella, lo organizaba y ahora no se sentía con fuerzas para hacerlo sola. La reina encontró cierto consuelo en el escocés John Brown.
Empezó a escribir sobre él pocos meses después de la muerte de Alberto. Tengo un valiosísimo sirviente escocés. Es mi mano derecha y me cuida maravillosamente, combinando los trabajos de mozo de cuadras, lacayo, paje y hasta doncella, casi me atrevo a añadir, ya que sabe mucho de capas y chales. Siempre lleva mi caballo y me atiende cuando no estoy en casa. Creo que también disfrutaba de que la cogía entre sus brazos para que montara en su caballo y para que desmontara. Por primera vez desde Alberto, un hombre fuerte y fornido la estrechaba entre sus brazos. Creo que sexualmente no llegaron más lejos que eso, pero a ella le encantaba. Para consternación de su familia y su gobierno, la reina y su sirviente escocés llegaron a ser inseparables. Una sección de la prensa y el público la llamaban señora Brown, y su ausencia en los actos públicos era ampliamente condenada. Se publicaban caricaturas en los periódicos mostrando un trono vacío. También había editoriales sobre ello. ¿Por qué gastamos tanto dinero en mantener a la familia real? Porque la familia real era el símbolo del imperio y de Gran Bretaña. Y aquí no tenemos. Fue Disraeli quien reavivaría el interés de la reina en los asuntos públicos. Su relación con Victoria había empezado mal. Ella lo veía como un advenedizo, un oportunista, lo que los británicos llamarían un trepa. Pero Disraeli, con su considerable encanto, se propuso ganar su amistad. Sus comunicados oficiales dirigidos a ella estaban salpicados de rumores sociales e ingeniosas anécdotas. Parte del trabajo de Disraeli como primer ministro era redactar un informe para la reina de lo ocurrido en el Parlamento, así como en el gabinete. Y las cartas de Disraeli para la reina estaban llenas de maravillosos detalles y rumores ciertamente muy indiscretos. Probablemente le decía a la reina mucho más de lo que debía, especialmente sobre división de opiniones. Mucha gente, los primeros ministros, redactan estas cartas muy breves y en tono muy oficial, pero las cartas de Disraeli para Victoria estaban llenas de declaraciones de afecto, amor y lealtad, muy empalagosas, pero a la reina Victoria le encantaban. Y por fin la reina se divertía. Le escribió a su hija mayor, Vicky. Los informes del señor Disraeli son como sus novelas, muy coloridos. Declaró que nunca había recibido cartas así y que nunca antes lo había sabido todo. Su actitud ante el advenedizo experimentó un cambio drástico. El señor Disraeli ha llegado a su elevado cargo gracias a su habilidad y a su temperamento maravillosamente feliz. Y solo tengo alabanzas para él. Ella le enviaba prímulas que recogía personalmente. A cambio, Disraeli le envió una colección de sus novelas. Victoria había publicado un libro, Recuerdos de sus días con el príncipe Alberto en su palacio en Escocia. Disraeli era muy bueno haciendo aquellos comentarios discretos que a la reina Victoria le gustaban. Por ejemplo, uno de los mejores era cuando le decía, nosotros los escritores, señora, que era precisamente lo que Victoria quería oír, que los dos pertenecían al mismo club de escritores. Disraeli hechizó a la reina con su visión romántica del imperio británico. Habría horrorizado al príncipe Alberto. En el futuro, Victoria y Disraeli formarían una poderosa alianza de la causa imperial, pero tendría que pasar algún tiempo antes de que diera sus frutos. El primer mandato de Disraeli como primer ministro duró menos de un año. Cuando dejó el cargo, la reina tuvo que mandar llamar al líder de los liberales, Gladstone.
Al principio, Gladstone le gustaba a Victoria. Parecía un hombre honrado. Era ambicioso, pero también era extremadamente listo. El príncipe Alberto había aprobado a Gladstone. Cuando el nuevo primer ministro llegó al palacio para recibir los sellos de su cargo, la reina anotó su aprobación. Es muy agradable, muy callado, muy intelectual, con un gran conocimiento de cualquier tema. Y es un buen hombre. Pero su satisfacción no duró mucho. Gladstone se embarcó en un torbellino de reformas liberales que reavivaron los instintos conservadores de la reina que habían permanecido adormecidos mientras vivía Alberto. El señor Gladstone es un hombre muy peligroso y muy arrogante, un tirano, muy obstinado, sin ningún conocimiento del mundo ni de la naturaleza humana. Todo esto y su falta de consideración respecto a mis sentimientos le convierten en un premier muy peligroso e insatisfactorio. No le divirtió nada cuando le propuso que podría permitirse que los marinos se dejaran la barba, y se horrorizaba ante los movimientos dirigidos hacia la igualdad de las mujeres. La reina llama la atención del señor Gladstone sobre el movimiento altamente desmoralizador de querer situar a las mujeres en la misma posición que los hombres. Pero lo que más preocupaba a Victoria era la vida privada de Gladstone. Debido a su fanática religiosidad, creía que todo el mundo debía ser convertido para que aceptara su moralidad y su ética. Salía a la calle de noche, incluso cuando era primer ministro, y solicitaba los servicios de prostitutas. Las devolvía a su habitación y les regalaba Biblias. Les daba dinero y les pedía que cogieran el buen camino. Victoria se enteraba de ello porque sus damas de honor se lo contaban todo, y eso le repelía. En un determinado momento, cuando Gladstone tenía que ir a visitar a Victoria en Balmoral, esta le envió una carta diciéndole que cuando llegara llevara ropa nueva que nunca hubiera usado antes. Quedaba claro que no quería saber nada del degradante ambiente que representa su implicación con esas mujeres de la noche. A Gladstone no le preocupaba que la reina le desaprobara personalmente, pero se sentía horrorizado por las ideas imperialistas que compartía con Disraeli. Su punto de vista más liberal sobre el papel de Gran Bretaña era puesto a prueba en África. David Livingstone había vuelto a su continente negro. Esta vez había sido enviado en misión oficial para encontrar una ruta comercial hasta el interior y así hacer realidad su sueño de combinar el comercio, la civilización y la religión cristiana. Con ese fin, recibió generosos fondos del gobierno británico y fue acompañado por 6 científicos británicos y su esposa Mary, también una devota misionera. Livingstone creía que el río Zambeze podría ser una gran vía fluvial para los productos industriales británicos. Pero mientras seguían el río, la expedición se encontró con peligrosos rápidos. Creía que el Zambeze podría ser una ruta comercial, el gran río que había visto en las cataratas Victoria. Pero cuando descendió por él, no pasó por un par de secciones. Tomó unos atajos. Era algo muy razonable porque así ahorró mucho tiempo. Pero esos atajos eran intransitables. Y eso es lo que descubrió la expedición por el Zambeze, que su esperanza de que esta fuera la gran vía hasta el centro de África era inviable. Livingstone se negó a admitir la derrota. Siguió su búsqueda de una ruta comercial, pero entonces la expedición se enfrentó a un peligro aún mayor. A pesar de los repetidos ataques de malaria, Livingstone había rechazado el peligro que representaban las enfermedades.
No percibo una mayor mortalidad entre los misioneros, hombres educados y prudentes que pueden, si quieren, adoptar las adecuadas medidas higiénicas. Pero este optimismo daría lugar a la tragedia. Mary Livingstone fue la primera en enfermar debido a las fiebres. El 29 de abril de 1862, Livingstone escribió a su madre: Mi querida compañera, a quien he amado y apreciado tanto durante 18 años, ya está con Jesús. Fue una buena esposa, una buena madre y una buena cristiana. Siento un gran dolor y lloro amargas lágrimas. Livingstone había pagado un precio muy alto por sus creencias y su dolor no terminaría con la muerte de su esposa. Había iniciado la misión de civilizar África mediante el comercio, pero en Inglaterra el entusiasmo popular por sus hazañas estaba generando un nuevo apetito por las conquistas. La expedición de Livingstone había fracasado. Las enfermedades habían causado la muerte de 12 de sus compañeros y no había conseguido ninguno de sus objetivos. Livingstone fue llamado por el gobierno británico y regresó a Inglaterra para enfrentarse a mordaces ataques en la prensa. Nos prometió algodón, azúcar, índigo y no tenemos nada. Nos prometió comercio y no hay comercio. Nos prometió conversiones y no se ha conseguido ninguna. En una palabra, miles de libras aportadas por las universidades y por el gobierno solo han producido resultados negativos. Disraeli estaba de acuerdo en todo, y muy pronto vio la oportunidad de promover su propia visión del imperio. Al ganar las siguientes elecciones, la reina recibió la noticia de su victoria con gran placer. He visto al señor Disraeli hoy a las 3 menos cuarto. Se inclinó y me besó la mano diciendo: prometo fidelidad a la más buena de las señoras. El hombre encantador y elocuente volvía a tener el poder, como una vez le confió a un amigo. Habrás oído decir que me llaman adulador, y es cierto. A todo el mundo le gusta que le adulen y cuando se trata de la realeza hay que emplearlo a grandes dosis. A Disraeli le encantaba estar en compañía de mujeres y sabía cómo adularlas. Creo que con la reina Victoria entendió que se encontraba sola y supo cómo seducirla y adularla. Y lo que es aún más importante, Disraeli consiguió animarla para que participara más activamente en los asuntos públicos. Como resultado de ello, la reina Victoria se convirtió en su aliada, especialmente cuando era primer ministro. Creo que eso fue absolutamente crucial para el éxito del gobierno de Disraeli. La monarquía le apoyaba. Disraeli se lanzó a incrementar el prestigio de Gran Bretaña y a extender el imperio de Victoria. Y al año de ser nombrado primer ministro, el destino le ofreció una gran oportunidad. Solo 5 años antes se había abierto a través del desierto egipcio el Canal de Suez. Permitía que los barcos oceánicos pasaran del Mediterráneo al Mar Rojo, uniendo Europa con Oriente. Para Gran Bretaña, era la arteria vital para llegar a su mayor posesión imperial. India, con 400 millones de habitantes, era el territorio más allá de los mares más grande que ningún imperio hubiera poseído. La reina lo llamaba la joya más preciada de su corona, y Disraeli temía que una potencia rival cortara la nueva arteria imperial. El Canal de Suez era absolutamente vital para el Imperio Británico. Si lo prefieren, Suez era la yugular del Imperio Británico. Era a través del Canal de Suez que las rutas a India, las rutas más cortas a India, tan estratégicamente importantes, se mantenían. Para Disraeli era muy importante y creo que en eso tenía razón. Gran Bretaña debía controlar el Canal de Suez.
Las acciones de la Compañía del Canal de Suez estaban en manos de unos inversores franceses y del gobernante de Egipto, el Khedive. El Khedive había gastado la riqueza de Egipto en palacios, museos y ferrocarriles. Ahora estaba endeudado con bancos de Londres y París. Parecía que el canal no pagaría dividendos hasta dentro de unos años y él necesita fondos desesperadamente. En 1875 hizo una oferta secreta a los británicos. Disraeli le escribió urgentemente a la reina. Del señor Disraeli humildemente a su majestad. El Khedive, a las puertas de la bancarrota, parece deseoso de desprenderse de sus acciones del Canal de Suez y ha comunicado confidencialmente. Es un asunto de millones, por lo menos 4, pero es vital para la autoridad y poder de su majestad en este momento crítico en el que el canal debería pertenecer a Inglaterra. El Khedive dice que es absolutamente necesario que reciba 3 o 4 millones de libras esterlinas antes del 30 de este mes. Apenas tiempo para respirar, pero debe hacerse. La reina contestó al día siguiente enviándole un telegrama aprobando su decisión, pero admitiendo que sería difícil de organizar. Normalmente el Parlamento habría podido concederle un crédito al gobierno, pero había terminado el curso parlamentario y el consorcio francés ya había pujado por las acciones. Disraeli envió a su secretario privado a buscar ayuda a un viejo amigo. El barón Rothschild era el jefe de una gran familia de banqueros y uno de los hombres más ricos del mundo. El secretario le explicó que Disraeli necesitaba 4 millones de libras, el precio de las acciones del Khedive en el Canal de Suez. ¿Cuándo?, preguntó Rothschild. Mañana, respondió el secretario. Rothschild cogió un grano de uva, escupió las pepitas y dijo: ¿cuál es la garantía? El gobierno británico, fue la respuesta. Los tendrá, dijo el barón. Disraeli escribió a la reina exultante. Acaba de resolverse. Es suyo, señora. El gobierno francés ha sido superado y todas las acciones del Khedive son ahora suyas. La reina estaba encantada. Disraeli la trataba no solo como su monarca, sino también como mujer, una mujer inteligente. Cuando se cerró el acuerdo del canal, escribió en su diario: Seguridad total para India. Algo extraordinario. El señor Disraeli ha dicho que mi apoyo ha sido de gran ayuda. Su mente es más despierta y su comprensión de las cosas, grandes y pequeñas, más rápida que la del señor Gladstone. Gladstone se oponía enérgicamente al acuerdo porque creía que arrastraría a Gran Bretaña a un mayor compromiso imperial. Tenía razón. El Canal de Suez arrastraría aún más a Gran Bretaña a la turbia política de Oriente Medio. La región estaba dominada por los turcos, pero muchos de sus pueblos se rebelaban contra ellos. Enfrentados a rebeliones en todos los sectores, los turcos recurrieron a las matanzas masivas. Rusia apoyaba a los rebeldes y Disraeli temía que el imperio turco se desmoronara, abriendo paso a los rusos para avanzar sobre el Canal de Suez. Por muy mal que trataran a sus súbditos, Disraeli consideraba que Gran Bretaña debería apoyar a los turcos. Pero Gladstone opinaba lo contrario. Ya no era el líder de los liberales. Se había retirado a su casa de campo, donde se relajaba talando árboles y ordenando sus ideas sobre Dios. Pero le horrorizaban las historias de las atrocidades turcas contra sus súbditos cristianos. Creía que había que poner fin al corrupto y a punto de desmoronarse imperio turco. Abandonó el hacha y cogió la pluma. No hay ni un solo caníbal en las islas de los mares del sur
que no se sintiera indignado por la narración de lo que se ha hecho. Que los turcos terminen con sus abusos de la única forma posible, principalmente acabando con ellos. Su total desaparición, esta bendita liberación, es la única satisfacción que podemos hacer al recuerdo de las montañas y montañas de muertos, de la pureza violada de matronas, doncellas y niños. Disraeli calificó el estilo de la protesta de Gladstone de vulgar, subrayando que de todas las atrocidades, probablemente las peores fueran los escritos de Gladstone. Pero Gladstone había captado el sentir del pueblo y en la Cámara de los Comunes Disraeli se vio obligado a elegir mejor sus palabras. Nuestro deber en este momento crítico es mantener el imperio de Inglaterra. No aceptaremos ningún movimiento, aunque de momento pudiera proporcionar una cierta tranquilidad y una falsa prosperidad que ponga en peligro la existencia del imperio. Disraeli respaldó sus palabras con acciones. Cuando los rusos avanzaban hacia la capital turca, él envió una flota británica, encabezada por el acorazado más poderoso del mundo, el HMS Devastation. La opinión pública se inclinó por Disraeli. La fiebre por la guerra se extendió por los bares y music halls de Gran Bretaña. Puede que a los británicos no les gustara lo que los turcos estaban haciendo con sus súbditos cristianos, pero compartían la determinación de Disraeli de detener a los rusos. Temerosos de una guerra con Gran Bretaña, los rusos aceptaron negociar. Disraeli se dispuso a asistir a las negociaciones de paz. Regresó triunfante. Su diplomacia había forzado a los rusos a detener su avance en Oriente Medio. La arteria vital a India estaba asegurada. Victoria compartía el regocijo del pueblo y decidió que era el momento de reclamar lo que consideraba que debería haberse hecho mucho tiempo antes. En las conversaciones corrientes muchas veces me llaman emperatriz de India. ¿Por qué no he asumido oficialmente dicho título? Creo que debería hacerlo y deseo que se hagan los informes preliminares. Disraeli presentó una propuesta al Parlamento para otorgarle a Victoria el título de Reina Emperatriz de India. Teatral, rimbombante y un disparate. Pero el título fue concedido y la reina estaba encantada. Expresó su gratitud nombrando conde a Disraeli. Le estaba profundamente agradecida a Disraeli por ello. Podría decirse que fue una forma de embellecer la monarquía británica. Y, al mismo tiempo, la reina adquirió un nuevo sentido de la responsabilidad. Se interesaba mucho más por India. Inmediatamente después de ser nombrada emperatriz, empezó a aprender indostánico. No es que aprendiera mucho, pero mostró voluntad. También contrató sirvientes indios. La reina emperatriz y su ennoblecido primer ministro apelaron al espíritu imperial que se estaba extendiendo entre grandes sectores de la opinión pública. Un espíritu agresivo, mostrando la fuerza británica para gobernar despóticamente al mundo. Gladstone siguió oponiéndose. Él lo calificaba de imperialismo aparatoso. Incluso el secretario de Asuntos Exteriores de Disraeli habló privadamente de su preocupación. Disraeli cree en el prestigio y sostendría que era en interés del país gastar 200 millones en una guerra si el resultado fuera que los países extranjeros nos tuvieran en más alta estima. La reina apoyaba sin fisuras a Disraeli. Si tenemos que mantener nuestra posición como una potencia de primera, debemos estar preparados, teniendo en cuenta nuestro imperio indio y las grandes colonias para continuos ataques y guerras en alguna parte. Pero las tensiones de esta política imperialista empezaban a ser evidentes. Las tropas británicas en el sur de África se habían encontrado con la nación de guerreros más poderosa del continente, los zulúes. En
En la batalla de Isandlwana, 600 soldados fueron aniquilados. Se necesitaron 17.000 soldados británicos armados con los últimos avances en artillería para derrotar a un enemigo armado principalmente con lanzas. En Inglaterra, una poderosa voz se alzaba en protesta. Recuerden los derechos de los salvajes, como los llamamos. Recuerden la felicidad de su humilde hogar. Gladstone ya no controlaba el Parlamento, así que se dirigía directamente al pueblo británico. La santidad de la vida en los poblados es tan inviolable a ojos de Dios Todopoderoso como lo puede ser la suya. La fuerza de su oratoria atraía a las masas. 10.000 zulúes habían muerto, sostenía él. Por la sola ofensa de defenderse contra vuestra artillería, con sus cuerpos desnudos, sus hogares, sus casas, sus esposas, sus familias. Este es uno de los grandes misterios sobre Gladstone. ¿Cómo es que su oratoria era tan eficaz? Porque sus frases no eran tan buenas, aunque no se daba aires de superioridad con el público, sino todo lo contrario. Y conseguía captar su atención durante largos periodos de tiempo, 1 hora en los grandes mítines. Creo que esencialmente era su aspecto físico, el destello de sus ojos de águila, el dramatismo de sus gestos, la cadencia de su voz. Me fascinó un anciano que, acercándose, me dijo: mi padre gritaba para Gladstone. Y eso era cierto, ya que él empleaba a Gladstone para asistir a sus mítines junto con otras personas para situarse a unos 20 o 30 metros del estrado y repetir lo que Gladstone decía a los que estaban más alejados. Ahora está hablando de las atrocidades búlgaras. Y esto parece demostrar que muchos de los asistentes a los mítines no podían oír lo que Gladstone decía. Pero el hecho de que pudiera cautivar a un público de pie durante 1 hora y media, cuando en realidad no podían oír lo que decía, es el mayor tributo, creo yo, que se puede hacer a la fuerza de su presencia física. La reina estaba indignada, se quejaba en su diario. El señor Gladstone hace campaña como un orador americano, con violentos discursos. Pero para su sorpresa y consternación, Gladstone había tocado la fibra más popular. Una vez más, había apelado al sentido británico de la justicia y el juego limpio. Los liberales volvieron al poder con una amplia mayoría. Gladstone escribió jubilosamente sobre la derrota de Disraeli y el imperialismo aparatoso que él representaba. Es como la desaparición de un magnífico castillo en un romance italiano. El príncipe Alberto habría compartido el placer de Gladstone por la desaparición del gobierno belicista de Disraeli. Pero Victoria le había dado la espalda a la visión moral que tenía Alberto del imperio. Tercamente se negaba a aceptar a Gladstone como su nuevo primer ministro. Le escribió a su secretaria privada: La reina preferiría abdicar antes que mandar llamar o establecer cualquier comunicación con ese agitador medio loco que pronto lo echaría todo a perder y se convertiría en un dictador. Otros que no sean ella, que se sometan a su gobierno democrático, pero no la reina. Pero era una reina constitucional y tenía que someterse. Gladstone volvió al poder determinado a cambiar la política imperialista de Disraeli. Se puso a trabajar para conseguir el autogobierno para Irlanda. Luchó para que se nombraran más jueces indios y asegurar que los ingleses ya no podrían negarse a comparecer ante ellos. Pero en África, Gladstone poco podía hacer para detener el hambre del pueblo por las conquistas, un hambre alimentado por las últimas aventuras de David Livingstone. Livingstone había regresado a África en busca de las fuentes del Nilo. Durante 5 años desapareció sin dejar rastro e incluso su necrológica apareció en la prensa. No hay duda de que viajar por África se le había metido en la sangre. Pero también creía que si conseguía el éxito,
recuperaría la credibilidad. Demostraría ser la persona que había explorado y encontrado las fuentes del Nilo. Y eso daría credibilidad a sus puntos de vista sobre la esclavitud y el desarrollo de África hasta el cristianismo por medio del comercio. Pero en ese momento estaba realmente enfermo. Sangraba, sufría ataques de malaria y disentería. Tenía hemorroides. Era un hombre muy enfermo. Un periodista, Henry Morton Stanley, fue enviado a África por un periódico americano con la orden de encontrar al misionero perdido. Stanley se abrió paso entre tribus en guerra, impulsado por los rumores de gente que decía haber visto a Livingstone. Pasados 7 meses, por fin encontró el remoto puesto comercial situado en el interior. Y aquí, en noviembre de 1871, tuvo lugar el famoso encuentro. ¿El doctor Livingstone, supongo? Tanto si las inmortales palabras fueron reales o producto de la ficción, Stanley había encontrado a su hombre. La noticia recorrió el mundo. Pero cuando los titulares se habían desvanecido, Livingstone seguía en África, desesperadamente solo y cada vez más enfermo. Cercana ya a su muerte, escribió una última carta suplicando al mundo que aboliera el comercio de esclavos. Lo único que puedo añadir en mi soledad es que la bendición del cielo caiga sobre todos aquellos americanos, ingleses o turcos que ayuden a curar la herida abierta del mundo. En la noche del 30 de abril de 1873, falleció David Livingstone. Su cuerpo fue envuelto en un sudario de corteza de árbol y cálico para realizar el largo viaje hacia Inglaterra. Pero antes, los sirvientes de Livingstone le extirparon el corazón y lo enterraron bajo un árbol para que siempre permaneciera en África. Cuando por fin el cuerpo llegó a Gran Bretaña, la reina declaró un día de luto nacional. Livingstone fue enterrado en la abadía de Westminster y las palabras de su última carta fueron grabadas en su tumba. Pero las aventuras africanas de Livingstone tuvieron un efecto que él nunca hubiera aprobado. La entrada en el continente negro de misioneros, comerciantes y exploradores dio inicio a una carrera colonial que sería conocida como la lucha interimperialista por África. La presión para que Gran Bretaña participara en esta lucha por la tierra haría tambalear todas las resoluciones de Gladstone para evitar ulteriores compromisos imperialistas, y llevaría a que reina y primer ministro se odiaran mutuamente y aseguraría que el último acto del drama del Imperio de Victoria fuera espectacular y sangriento. Se llevaba a cabo en barcos británicos. Pero a pesar de su éxito, las ciudades de Victoria estaban sumidas en la pobreza y las privaciones.
Sin embargo, sus súbditos, ricos y pobres, estaban unidos en la creencia de que Dios los había elegido para una misión especial: exportar no solo los productos de su industria, sino también sus ideas de gobierno, ley y moralidad. Gran Bretaña era una democracia, y los británicos querían saber por qué su gobierno se comportaba de determinada forma. Si adquiría más territorios, si participaba en guerras, querían conocer la razón. Y la razón era el desarrollo de la antigua idea de Gran Bretaña como agente de la civilización. Gran Bretaña llevaba la paz, el orden y la estabilidad a las regiones más lejanas del mundo. En la mente victoriana, en ninguna parte la misión civilizadora era más apremiante o más peligrosa que en África. A mediados del siglo XIX, África era conocida como el continente negro, con su vasto interior aún no explorado por el hombre blanco. Los victorianos creían que era un lugar de dioses paganos, sacrificios de sangre y conflictos tribales. Inspirados por la visión de Alberto de Camelot, los hombres y mujeres de la Sociedad Misionera de Londres viajaron hasta África en una cruzada para conseguir conversos para el Dios cristiano. Firmes en su creencia de que estaban civilizando el continente, entre ellos había un hombre cuyos viajes al corazón de África le convertirían en el explorador más famoso de la era victoriana. Se llamaba David Livingstone, un escocés nacido en una familia de cristianos pobres pero apasionados. Trabajó en un molino de algodón desde los 10 años y se pagó los estudios en la Facultad de Medicina. Había oído decir que se podía ser médico misionero y se dijo, es lo que yo quiero ser. Su padre estaba en contra. Decía, médicos, solo piensan... Sola y más vulnerable, permitió que el imperio siguiera un camino muy distinto. Un camino que la llevaría a traicionar los ideales de Alberto. Después de la muerte de Alberto, Victoria cambió. En los días de Alberto, su idea de civilizar el mundo significaba llevar al pueblo el comercio, la educación, el progreso y un mejor nivel de vida. Pero Victoria dejó de interesarse por ello. Victoria quería que Inglaterra dominara, que fuera preeminente. Pensaba que el destino de Gran Bretaña era gobernar la mayor parte del mundo. El imperio de Victoria había nacido más por accidente que intencionadamente. Era un imperio basado en el comercio, y para mantenerlo, los británicos habían adquirido bases navales, estaciones de carbón y colonias por todo el mundo. A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña se había convertido en la nación más rica y poderosa del planeta. Habían iniciado la era del vapor. Fabricaban más de la mitad de los productos industriales del mundo y 3/4 partes del comercio mundial. Las consecuencias más profundas. Precipitaría a la reina y a sus grandes estadistas en una lucha titánica por el corazón y el alma de su imperio. El Imperio Británico. El imperio de la reina Victoria, la cruzada moral. La reina Victoria se había inspirado en las ideas del príncipe Alberto, y particularmente en su visión de Camelot, el legendario reino del rey Arturo. Según la leyenda, Arturo gobernaba un imperio cuya grandeza era juzgada no por la extensión de sus conquistas, sino por la creencia de que el fuerte debe servir al débil, el bien debe triunfar sobre el mal y la grandeza debe ponerse al servicio de lo justo. Alberto esperaba que estos principios fueran la luz que guiara a Victoria y su pueblo. Pero en los años que le siguieron, este sueño se vería truncado cuando la reina... Durante casi 1000 años, el castillo de Windsor ha sido el hogar de los reyes y reinas de Inglaterra.
Desde esta antigua fortaleza cercana a Londres, la reina Victoria reinaba un vasto imperio en expansión, del que se decía que nunca se ponía el sol. Pero en 1861, cuando ya llevaba 24 años de reinado, empezaron a descender las sombras. La muerte arrebató a la reina a su querido esposo, el príncipe Alberto. Victoria ordenó que su vestidor fuera preservado como un santuario. Luego se vistió del luto que no abandonaría hasta su muerte. Pero la pérdida de Alberto tendría una